Mis saludos para todos y cada uno de nuestros queridos amigos del Camino Espiritual, seguidores, buscadores de la sabiduría gnóstica. Les compartimos una información más sobre la doctrina, sobre la enseñanza. Esperamos les guste a todos ustedes y ante todo compartir a personas que están buscando sobre la doctrina gnóstica. Hoy traemos un tema importantísimo y es sobre la Nueva Jerusalén, un tema extraordinario que nuestro Avatara nos ha compartido muchas veces en sus diferentes obras, que nos lleva a través de una interpretación muy sabia a ese conocimiento que llegan los grandes maestros cristificados que se han realizado a fondo, que han desarrollado dentro de sí mismo, en su propia constitución interna, eso que se llama la Nueva Jerusalén, eso que se llama el Templo de Jerusalén, un templo crístico que está lleno de luz, de belleza, de piedras sagradas, de oro y de diversos metales extraordinarios que realmente conforma eso que se llama la constitución crística de un ser autorrealizado a fondo. Y esto vale la pena que, al menos de forma estudio gnóstico, nosotros lo hagamos para tratar de entender verdaderamente cómo es esa vida extraordinaria que aplicada de acuerdo a los principios gnósticos, nosotros nos vamos llenando de belleza, nos vamos llenando de brillo, de energía, y van surgiendo muchas creaciones maravillosas en el interior de cada uno de nosotros, y a medida que muere el ego, a medida que logramos la castidad científica, a medida que logramos el despertar de la conciencia y servimos a la humanidad, pues ese templo poco a poco se irá formando dentro de nosotros, se irá construyendo base por base, columna por columna, ladrillo por ladrillo, y tal vez el ser de acuerdo a su voluntad algún día en alguna otra existencia nos conceda realmente tener esa constitución. Sin embargo, esto sería un sueño para la realidad que tienen los maestros que lo han logrado, como el Avatara, como el maestro Jesús el Cristo, o Yeshua Ben Pandirá, o conocido como Averamento también en el Sagrado Libro de Pistisofía, también como lo han desarrollado otros grandes maestros cristificados, como nos lo expresa el maestro Samael. Y bueno, sin más preámbulo, queremos tratar de compartirles a ustedes. Aquí tengo, pues de hecho, a un apoyo que nos va a permitir que todos ustedes escuchen lo que dice la Nueva Jerusalén en las Sagradas Escrituras, en el Apocalipsis de San Juan, justo Apocalipsis 21, y miren ustedes, analícenlo, y luego vamos tratando de hacer interpretación de acuerdo a la doctrina para seguir creciendo en los estudios que tiene la Gnosis. La Nueva Jerusalén. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte ni llanto, tampoco lamento ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que tenga sed, él le dará del agua de la vida, pero debe salir vencedor. ¿Qué nos dice el maestro? La clave está en bajar a beber de las aguas de la vida, pero no ahogarnos con las aguas. Todos nosotros, durante toda nuestra vida y quién sabe cuántas vidas atrás, hemos
tomado de las aguas, pero lastimosamente nos hemos ahogado con nuestras propias aguas. O sea, ya es hora de verdaderamente darle el valor que tiene la castidad científica. No podemos seguir ahogándonos, no podemos seguir eh, yéndonos en la profundidad de ese lago, de esas aguas vivas. ¿Por qué? Porque no hemos querido aprender a beber, a nadar en ese océano de las aguas genésicas. Ya es el momento y por eso dice el texto sagrado que si nosotros aprendemos a ver de esas aguas, pues saldremos victoriosos y todo lo que sigue en adelante en este texto maravilloso del Apocalipsis tiene razón de ser con todo lo que nos enseña el Maestro en sus diferentes obras. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes de hechicería, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Vean ustedes, si nosotros seguimos con la idolatría, continuamos con el pecado, seguimos con la transgresión, con los abusos, con todo lo que tiene que ver en la fornicación, el gusto por la hechicería, la brujería, la magia negra, todo lo que tenga que ver con el pecado original y más aún en transgredir todos los diferentes mandamientos de la ley de Dios, lo único que espera es eso que nos dice el Maestro, la muerte segunda, la destrucción en ese doble lago de fuego, allá donde no hay alegría, no hay ningún tipo de bienestar, porque es un lugar de sufrimiento. Ahora vamos a continuar porque se pone más interesante estar estudiando a la luz de la Gnosis este sagrado texto del libro del Apocalipsis de San Juan. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me dijo, ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa semejante a una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. El venerable Maestro Samael nos explica a todos nosotros en sus libros que esas 12 puertas, esas 12 murallas, esas 12 tribus que se corresponden pues de hecho a las tribus de Israel, que son 12, el maestro nos explica muy claro y dice que corresponde a los 12 signos del zodiaco. Cada uno de nosotros hemos sido parte de esas 12 tribus desde quién sabe cuántos y cuántos siglos atrás, porque hemos tenido que nacer en diversos signos del zodiaco a través de la historia. En la actualidad tenemos un signo en el cual estamos regidos, nacimos en esta actual existencia y por eso nosotros desarrollamos una conferencia titulada El rasgo psicológico, porque esa tribu no es para pensar sobre esas tribus que existieron hace mucho tiempo y que son parte del pueblo de Israel o del país de Israel, ya que estamos hablando con un lenguaje más esotérico, más ocultista, más espiritual, y eso está dentro de nosotros. Nosotros somos parte con esas tribus y nosotros estamos regidos por un signo, y más aún, estas 12 tribus están divididas de a 3 y cada una está dirigida a un punto cardinal. Esto es muy importante entenderlo porque esas tribus están en todo el mundo, están distribuidas a través del cinturón zodiacal. Así que continuamos. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla.
La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la vara y midió 12.000 estadios. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla, que tenía 144 codos, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal pulido. Miren lo maravilloso de todos estos misterios encerrados en estos versículos tan bellos. Nos estaba expresando al comienzo que estaban esos 12 cimientos relacionados con esas 12 columnas, 12 apóstoles. Si están las 12 tribus de Israel, de hecho están los 12 poderes luz o los 12 apóstoles del Cordero del Señor o del Cristo cósmico. Esto es tan extraordinario, por eso es importante que ustedes nos acompañen en la segunda parte, porque en la segunda parte de esta información, o en el segundo video, estaremos estudiando sobre los 12 apóstoles del Cristo cósmico y sus 12 poderes luz que están dentro de nosotros mismos. Ahora continuemos, miren lo interesante, nos hablaba de esos 12.000 estadios. El número 12 es cabalístico, así como esos 144 codos. Esto es cabalístico 100%. ¿Por qué cabalístico? Porque 1 más 2 igual a 3. El número 3 es el número del Santo Padre, del Santo Cristo y del Santo Espíritu Santo, o sea, la ley del Santo Triamasicano, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa ley del 3, que es la ley que crea y vuelve nuevamente a crear, constantemente está en movimiento, es como la cruz en movimiento, nunca está quieta. Y vemos que nos habla de 144. El maestro nos invita a sumar, pero antes de hablar de 144, tengan en cuenta que dice 12.000 estadios y el número 12 es el apostolado, es el número del sacrificio, es el número del trabajo en el magisterio del fuego, en el servicio a la humanidad, es el sacro oficio que nosotros realizamos día a día por servir, por entregar, por enseñar, por compartir, por ser mejores en lo que hacemos. Es el apóstol o es esa lumbrera que debe alumbrar el camino de otros y que trabaja con los misterios del Santo Tres para que ese templo se pueda realizar. Ya 144, el maestro nos dice sume. 1 más 4 igual a 9. Quiere decir que ese apóstol debe trabajar en la novena esfera, ya que ahí es donde se va verdaderamente a formar los cimientos y se van a crear todas esas piedras y todo ese oro y todos esos cristales, que no es más que energía que se va transmutando, que se va realizando a medida que nosotros avanzamos dentro de los misterios de el trabajo en la novena esfera como ese trabajador de la obra del Padre. Continuamos. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas, el primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con rubí, el séptimo con crisólito, el octavo con belirio, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el undécimo con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche, y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes,
sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Nadie podrá ingresar si no está escrito su nombre en el libro de la vida. Y es importante para entender esta parte que ahora leamos la primera parte del capítulo 22, ya que estamos en el 21. Vamos a devolvernos un poco. Nos estaban leyendo hace un momento de cómo ese templo lleno de oro, lleno de plata, lleno de piedras preciosas, diversos tipos de piedras, 12 tipos de piedras que están relacionados con esos 12 signos del zodiaco, con esos 12 apóstoles, y que está relacionado pues con esas gemas que van brotando, que van surgiendo a medida que ese gran iniciado, ese gran maestro va avanzando, va creciendo en su propio camino espiritual. Así que miren lo interesante de todo esto. Estamos llamados verdaderamente a darle el valor a esta doctrina, a esta enseñanza maravillosa que nosotros tenemos. Estamos llamados verdaderamente a conectarnos con la sabiduría de mi Señor el Cristo, con la sabiduría de Dios dentro de cada uno de nosotros. Estamos llamados, queridos hermanos y hermanas, a darle valor a esta doctrina milenaria, crística, samaeliana, para poder nosotros avanzar dentro de nuestro camino. Todo lo que se ha explicado es parte con la sabiduría que nos toca a nosotros vivir. Esto que se ha explicado es parte de una carta del tarot, o no una, dos cartas del tarot. Una de ellas es la tejedora, la carta del tarot número 24, y la otra es el prodigio. Una carta maravillosa que se debe preparar el iniciado con ciertos ungüentos sagrados, aromas, esencias, piedras sagradas, talismanes, con ciertos tipos de esencias especiales, sahumerios mágicos, para que ese cuerpo entre a otra vibración y entremos a un campo más profundo sobre la magia, sobre el poder, sobre el dominio, sobre esos misterios, esos prodigios que existen, pero que no están a nuestra mano porque nos hace falta una preparación. Necesitamos elaborar, trabajar para que nuestro nombre aparezca en ese libro de la vida como un humano que ha trabajado en la obra del Padre y que ha empezado a crear esas vestiduras, esos cuerpos, esos ropajes, justo en esa carta del tarot que es la tejedora. Aquella madre, aquel ser que teje y desteje, que forma las vestimentas y que nos une a nosotros como una hebra, como un hilo de oro, en ese hilo de la divinidad, en ese gran libro de la vida, en esa gran estela universal donde se ha ido tejiendo cada maestro, cada sabio, cada ser cristificado y que pertenece, pues de hecho, a ese círculo de la humanidad solar. Así que, mis queridos hermanas, qué maravilla estudiar esto y quiero que analicemos la primera parte del capítulo 22 porque esto ya es para concluir y entender de cómo nos conecta con ese árbol de la vida y cómo nos conecta con el árbol de la vida, con el libro de la vida y con los misterios que contiene, pues de hecho, la cábala y el tarot. Y debemos unir a estos dos nombres extraordinarios, la alquimia, para que se pueda desarrollar en nosotros el mago y el sacerdote. Así que vamos a estudiarlo y vamos a ir concluyendo. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la santidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono del Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos.
Nuestro real ser, el Cristo, no hace sombra, no tiene sombra. Él es luz, Él es un sol, Él es fuego. Y si Él es la luz y nosotros estamos con Él, seremos parte con esa luz. Miren la parte interesante sobre el árbol de la vida que está conectado al libro de la vida. Ese árbol que está en la mitad del huerto, ese árbol que somos nosotros, ese árbol que tiene 12 frutos, 12 poderes luz, 12 estados de conciencia, 12 niveles, regiones, 12 mundos, 12 aeones que son parte con la Séfira o la madre Sefirat, que es la madre de los Sefirot o de esas regiones sefiróticas que están en el árbol de la vida. Desde Keter hasta la parte más inferior de ese árbol, desde la parte más inferior hasta la parte central como Tiferet y conectar luego con el Keter de la Cábala en la región de la Insod. Esto es fundamental. Nosotros, nos dice el maestro, debemos ser estudiosos de la sabiduría de la Cábala, debemos ser profundamente estudiosos y conocedores de una forma muy amplia sobre el tarot, y es ese tarot que nosotros tenemos en nuestras manos, que es el tarot egipcio. Venimos haciendo cursos, conferencias gratuitas para muchas personas y ustedes pueden encontrar esta información muy amplia en el canal de YouTube titulado Cábala, Tarot y Magia. Ahí hay mucha información que estamos subiendo sobre la cábala, sobre el tarot, sobre la magia, sobre la alquimia, sobre la interpretación de las cartas del tarot, y todo esto es parte dentro del estudio que nosotros hacemos a nivel del gnosticismo. Así que les recomiendo ese canal y espero nos acompañen en la segunda parte de esta información, donde ampliaremos, estudiaremos sobre los 12 poderes luz de los 12 apóstoles, de nuestro Señor el Cristo, de los 12 apóstoles íntimos, y de cómo poder desarrollarlos, cómo interesarnos realmente sobre ese poder que está dentro de nosotros, pero que hace falta realmente interesarnos por la sabiduría. Un abrazo para todos ustedes y muchas gracias aquí a nuestra compañera que nos ha dado pues esta lectura para todos ustedes, y esperamos les sirva, les ayude y compartan esta información. Nos veremos muy pronto, mis queridos amigos.